Hola, sean todos bienvenidos. Es un gusto podernos ver por este medio y hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos en una serie de sermones que se llama Así es el camino y estamos viendo el Sermón del Monte y hoy nos toca estudiar cómo nuestra palabra define quiénes somos, cómo tenemos que cuidar lo que decimos y por supuesto tenemos que tener una palabra de honor que hace muchos años era muy diferente a como es ahora. Tristemente, cuando tú y yo escuchamos el término palabra de honor, probablemente venga por nuestra mente una canción de algún cantante famoso, o conocemos a gente que probablemente diga, es una canción de Luis Miguel, y no sé. Pero en realidad, palabra de honor es mucho más allá que una canción, es mucho más allá que un dicho, pero en realidad las canciones reflejan el sentir del ser humano, la realidad que estamos viviendo. De hecho, hay algunas canciones que se preguntan, ¿dónde está el amor que me jurabas? O sea, lo que dijo, lo que prometiste, ¿dónde están, no? Otras más populares dicen, prometes y prometes y nada. En fin, podemos mencionar muchas canciones o muchas frases que dice el ser humano donde la palabra de honor ya no es tan válida como lo era antes o como debería de ser. El ser humano no siempre es cabal con su palabra, no siempre la cumple. El pasaje que hoy nos atañe no es una invitación a dejar de hacer algunas cosas. De hecho, vamos a leer un poco más adelante en Mateo capítulo 5 y menciona que no debemos de jurar. Pero en realidad no es una invitación a no jurar, ni decir por esta, ¿no? O por tu madrecita, ni por nada más. Vamos a ver a detalle esto un poco más adelante, pero en los tiempos antiguos la gente solo se daba la palabra para cerrar tratos. Se vendían tierras, se vendían ranchos, se vendían propiedades únicamente con su palabra, porque tenían palabra de honor. En ocasiones se daban un apretón de manos para cerrar el trato, para darlo por hecho. Estoy seguro que tú cuando fuiste niño tal vez alguna vez cerraste un pacto con algún amigo y hiciste algo físicamente. Pero, ¿sabes? Esto es relativo. Relativo porque la honestidad y el sentido de la honestidad ha cambiado para el ser humano. Ahora se firman contratos y aunque estos se firman y aparentemente protegen a la persona, o la ley protege a la persona, ¿sabes? Incluso de esta manera tampoco se cumplen. No se cumple la palabra, no se cumple lo prometido, no se cumple lo pactado, lo firmado tampoco se cumple. Bueno, recordemos que este Sermón del Monte es para gente que quiere cambiar, para conocedores, únicamente para discípulos de Jesús, para gente que en verdad quiere conocer a Jesús, quiere seguir a Jesús, quiere comprometerse con Jesús. Y es por eso que hoy vamos a ver un gran desafío, a que tu palabra y mi palabra tenga un gran valor, que nuestra palabra esté respaldada por nuestros hechos. Jesús quiere invitarnos a vivir lo que somos, a subir de nivel, a no quedarnos conformes con un discipulado pequeño, sino a crecer en él, a que nuestro testimonio como nuestra palabra tengan un valor superior. Pues vamos a este pasaje y vamos a estudiar a fondo este tema, porque la palabra de honor no falla. Primer punto, la palabra de honor no falla. Mateo 5:33 dice a la letra: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Es Jesús quien está hablando. Te recuerdo que llegó al monte, se sentaron sus discípulos cercanos a él y empezó a enseñar. Empezó a enseñar a la gente cercana, a los verdaderos discípulos, los valores del reino, cómo debería de vivir el ser humano. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo le hacemos para que la palabra de honor no falle? Para que tu palabra y mi palabra no fallen. En los tiempos, me parece que en los 80s, en un programa salía el tío Gamboín, muy famoso, y decía, no me fallen, amiguitos, no me fallen. ¿Sabes?
Yo me puedo imaginar a Dios esperando en ti y en mí que no le fallemos, que nuestra palabra no falle con los demás. También había un comercial muy antiguo de plumas. Espero que nos patrocinen las plumas de Plumas Vic. Y el eslogan de Plumas Vic era: Vic no sabe fallar. Esto nos sirve como doble ilustración. Primero, por el valor de la palabra, como además de que podamos reconocer que estos ejemplos son muy antiguos, y es la intención, porque después del pasar del tiempo, algo pasó que estas palabras, estos dichos, estas frases, estos eslogans de los comerciales se quedaron en la mente de las personas, ¿sabes? Así es tu palabra y mi palabra. Así son tus hechos y mis hechos. Te recuerdo que si tú y yo somos discípulos de Jesús, nuestras palabras reflejan a Jesús, demuestran en quién creemos, demuestran nuestra fe, ¿sabes? No es cuestión de que tengamos memoria o no, sino que tú y yo tengamos cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que prometemos. El perjurar era no cumplir una palabra, como que decir algo sin importancia o no tomarle importancia a lo que decimos. Yo no sé, hablando de comerciales antiguos, porque las palabras no se las lleva el viento. A veces pensamos que las cosas que vemos en los infocomerciales o en algunas cosas se van a cumplir, son ciertas. Yo no sé si recuerdas aquel comercial de Cola Loca que decía pega de locura y salía alguien volando así en una construcción agarrándose el casco porque había pegado el casco al metal y por supuesto era un comercial para promover este pegamento. Pero viniendo a la vida real, yo confío en la gente. Yo confío incluso en algunos políticos que prometen cumplir sus promesas de campaña. Allá ellos si no la cumplen. En fin, podríamos poner muchos y muchos ejemplos de quién confiamos, del poder de la palabra, del ejemplo de la palabra, de lo que deja la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Tengo una amiga que algún día su papá le dijo: ahorita regreso, voy a comprar cigarros. Y no regresó. Dice ella que se esperaba, por muchos años se esperó en la ventana esperando que el papá regresara. ¿Sabes? Confió en la palabra del papá aún y cuando veía y veía y veía que no regresaba. ¿Qué tanta importancia le damos a lo que decimos? Tu palabra y mi palabra tienen una gran importancia. Dicen, ¿quiénes somos? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Te recuerdo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿A quién respetamos? ¿De qué familia somos? Incluso hasta nuestra nacionalidad puede denotarse por la manera en la que hablamos. Nada de qué no cuidarnos de lo que decimos. Porque la gente a veces habla sin pensar. No, tenemos que pensar muy bien lo que decimos. Nada de que decir, es que yo no tengo pelos en la lengua y soy muy sincero o muy sincera y digo las cosas como son. No, podemos lastimar a la gente, podemos lastimarnos a nosotros mismos, podemos decir cosas inadecuadas. Tenemos que pensar y meditar muy bien lo que decimos. Es un compromiso. A veces la gente puede decir cosas, puede intentar andar en intrigas, en chismes y hasta lo puede santificar, puede decir, oye, te cuento que esta persona, que este otro y que aquello, que tienes que orar por él y cuenta una cosa mala de la persona. ¿Sabes? A veces la gente busca pretextos para falsear la palabra, para hablar mal de las personas, pero en realidad está hablando mal de sí mismo. Tengamos cuidado con lo que hablamos, tengamos cuidado con lo que nos comprometemos y a veces no cumplimos. La vida del creyente en Dios debe ser diferente. Debemos de sazonar nuestras palabras con gracia, con sinceridad, es decir, sin engaño. Te recuerdo que en aquellos tiempos, cuando se hablaba de gente sincera, es porque vendían unos productos y cuando se rompían los jarrones o las cosas, le ponían cera. Y a veces no se veía que tenían cera, pues la podían poner por adentro o le volvían a pintar. Entonces preguntaban cuando compraban el producto, ¿es con cera o sin cera? ¿Sabes? Tenemos que ser de una sola pieza, sin engaño. ¿Cuántas cosas no le has prometido a Dios y no las has cumplido? ¿Cuántas cosas no le has prometido a tu familia y no has cumplido? ¿Cuántas cosas incluso no te has prometido a ti mismo y no has cumplido?
sabes, que lo que digamos se cumpla. Se cumpla. A veces hablamos sin pensar. Dale importancia a tus palabras. Jesús no vino a cambiar la ley. Nos recuerda que tenemos que cumplir nuestras promesas. El mismo Salomón nos recalca en Eclesiastés: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Qué duro es esto, ¿eh? Cumple lo que te prometes. Cumple lo que prometes. Hagamos lo imposible por no fallarle a Dios. Démosle valía como importancia que se merece a nuestras palabras, a lo que decimos. Recordemos lo que decimos y tratemos de cumplirlo. Segundo punto, la palabra de honor debe ser la misma siempre. No importa dónde estamos, no importa con quién estamos, no importa quién se lo digamos, si lo decimos a un niño o a un adulto. Oye, tiene que ser lo mismo siempre. Tenemos que tener cuidado de que siempre se cumpla. Permíteme, te leo del verso 34 al verso 36. Si te acabas de conectar, estamos en Mateo 5. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Sabes? A veces ponemos niveles de las cosas, hasta los pecados le ponemos niveles, ¿no? ¿Sabes algo? Hay que hablar siempre al mismo nivel. De hecho, los teléfonos tienen modo, ¿no? Modo silencio, modo... Tú tenías un teléfono que decía modo fiesta, sonaba medio raro ahí el teléfono. ¿Sabes qué? Ponte en modo sincero, ponte en modo cristiano siempre, no te cambies de modo. En aquellos tiempos, como en estos tiempos, a veces la gente depende por lo que juraba, era el nivel de compromiso o el nivel de verdad, ¿no? La gente podría decir, te lo juro por mis hijos, te lo juro por mi madre, ¿no? Te lo juro por esta, ¿no? Te lo juro, y ya decían ahí ciertas cosas, ¿no? Pero el jurar por Dios era así como que algo, lo máximo, ¿no? Como que el top. Bueno, algunos incluso podrían decir, te lo juro por mi suegra. Yo no sé si era venganza o en realidad quería mucho a la suegra, ¿no? Pero si juras por el cielo y por la tierra, ¿sabes? Aunque suene poético, no son tuyos, ni son míos. El pasaje incluso menciona que no jures por ti mismo, por tu cabello, no te perteneces a ti mismo. Pero además no podemos cambiar el color del cabello. Y alguien puede decir, oiga, sí se puede, yo tengo un tinte que mire, que ayuda. No, espérenme. Se trata con nuestra palabra, con nuestra decisión, nosotros mismos, sin ayuda. El pasaje se refiere a uno mismo por nuestra propia voluntad. No somos dueños de nada, hay que reconocerlo. El pasaje, en sus orígenes, si nos vamos y lo estudiamos bien, no prohíbe jurar. Nos dice que no es necesario jurar. Incluso hay pasajes en la Biblia que nos invitan a jurar, que nos invitan a comprometernos, porque es una palabra que lleva compromiso. Mencionemos alguno, porque hay muchos. El mismo Dios dijo que por Él mismo no podía jurar. ¿Sabes? Deuteronomio capítulo 10, verso 20 dice la letra: a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Aquí se estaba dando esta orden de amar a Dios, conocerlo, servirle, seguirlo. Y dice, y por su nombre jurarás, o sea, andarás en sus caminos, cumplirás lo que prometes, que tu palabra tenga valía. El asunto va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. El punto no era jurar o no jurar. El asunto es vivir de acuerdo a nuestro verdadero ADN, de acuerdo a quienes somos, de acuerdo a quien vive y quien habita en nuestro corazón. No nos dejemos contaminar, no nos dejemos cambiar. Un discípulo de Jesús no tiene que jurar, no porque esté prohibido, sino porque su testimonio, su forma de vivir, respalda lo que él habla. Es decir, su estilo de vida da confianza. Dice un dicho que el que es perico, donde quiera es verde. ¿Sabes? El que es cristiano siempre dice la verdad, siempre, no tiene que jurar, ni por lo alto ni por lo bajo, por nada del mundo. Esta pandemia nos ha dejado muchas cosas. Decíamos en un estudio que teníamos en la semana, y uno de los hermanos, el hermano Fer, decía lo que yo aprendí, que no alcanzó a salir en los medios porque lo dijimos ya que habíamos acabado la transmisión. Lo que yo aprendí en esta pandemia es la importancia que le debemos de dar a Dios, la dependencia que tenemos que tener de Dios, porque Dios tiene el poder de todo. El ser humano no es nada.
el reconocimiento de la necesidad de su compañía, de su ayuda. Y la gente a veces únicamente busca a Dios cuando le conviene, cuando tiene problemas. ¿Sabes? Hay que acercarnos a Dios siempre, hay que cumplir nuestra palabra siempre, hay que ser sinceros siempre, hay que comprometernos siempre. Hay que ser de una sola pieza, sinceros. El reconocimiento de nuestra necesidad de Dios en nuestra vida es elemental. El llamado de hoy es a ser fieles siempre, a depender de Dios, así como acudir a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Cuando nos va bien, cuando hay diversión, en cualquier circunstancia, permanecer fieles a Él, porque Dios es un Dios fiel. Él permanece fiel. Vivamos como sus hijos, en verdad, toda nuestra vida, no esporádicamente, no temporalmente, toda nuestra vida. Pero también la palabra de honor no necesita argumentos para convencer. No necesitamos argumentos para convencer. Verso 37, Mateo 5, dice la letra: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, si tú añades palabras a esto, ¿qué dice el pasaje? De mal procede. Hay palabras que se llaman salameras, ¿no? ¿Las has escuchado? O incluso algunos, la Biblia dice labios lisonjeros. Es cuando algunas personas dicen cosas buenas, incluso exageradas de alguien para adularlo, únicamente para quedar bien o para tener influencias o después pedirle un favor o ganarse a esa persona, pero estas cosas no son sinceras. Pueden ser que no sean ciertas en su totalidad. Puede ser que están exagerando en algunas cosas. Diría otro dicho mexicano, que le están echando mucha crema a sus tacos. Bueno, tiene que haber filtros en nuestra mente, en nuestro corazón y por supuesto en nuestra boca. De tal manera que lo que salga de nosotros sea verdad, sea sincero, sea sin intentar ganar algo a cambio. Sea no porque somos convenencieros, porque en futuro voy a necesitar, porque quiero ser el más cercano. No, lo que sea. Que sea verdad. Incluso hay un dicho que dice: explicación no requerida, culpa manifiesta. No tratemos de justificar nuestras acciones. No tratemos de hablar de más. No tratemos de convencer, exagerando las cosas, porque ves, así es el ser humano. Cuando gana un partido de fútbol, cuando gana una discusión, cuando hace algo, incluso cuando sucede un accidente, cuando se queda sin comer algunas horas, le puede aumentar. Incluso hay gente que puede aumentar, dice: oro tanto tiempo, leo tanto tiempo, ayudo tanto tiempo, sirvo tanto tiempo, y podemos aumentar exagerando, únicamente aumentando un poquito las cosas. No tratemos de convencer a otros que somos buenos o que somos los buenos de la película. No exageremos en nuestras palabras. Decía Santiago, el medio hermano de Jesús, en Santiago capítulo 5, verso 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea un no, para que no caigas en condenación. Seguramente escuchó lo que su hermano decía, escuchó lo que Jesús decía. ¿Saben cuánta gente me ha prometido cosas a mí y no me ha cumplido? En oficinas, incluso en relaciones, con amigos, con compañeros de trabajo, con familia, con hermanos, con hermanos en la fe. Y usted dice: ¿con hermanos en la fe? Sí, cumplamos lo que decimos, no hablemos de más. Si dices que vas tal día, vete al día. Si empeñas tu palabra por lo que sea, dale importancia. No adornemos las cosas, no exageremos las cosas, seamos claros, seamos verídicos, concisos. Dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. ¿Qué más claro que eso? Que se cumpla lo que decimos, que tenga valía, que tenga validez. Que no sea necesario ir más allá. Es más, no tenemos que ir más allá. No necesitamos ir más allá. Recuerda que nuestras palabras estén sazonadas de amor, de verdad, de gracia.
Es triste o vergonzoso que el pueblo de Dios hable o viva contrario a las enseñanzas de Jesús, contrario a su ADN original. Te recuerdo que Pedro tuvo que maldecir y perjurar para que no se dieran cuenta que era discípulo de Jesús. Cuando tú y yo exageramos, perjuramos, hablamos cosas que no son adecuadas, ¿sabes? Estamos negando a Jesús. Estamos negando el ADN que tenemos. Cuando hablemos, que se nos note quién es nuestro Padre. Cuando hablemos, que se nos note en quién creemos. Que Jesús se sienta orgulloso de ti y de mí. Que diga, estos son mis discípulos. Cumplen su palabra, se esfuerzan por cumplir su palabra. Siempre que Dios nos habla, nos desafía algo. Y hoy el desafío pastoral es que nuestra palabra sea una palabra de honor. Que seamos constantes. Que a nuestras palabras la respalde nuestro testimonio. Que hagamos lo imposible por cumplir nuestra palabra. Que nuestra palabra tenga un valor tremendo, un valor creciente, sin argumentos de más. Cumplamos a Dios y al prójimo lo que decimos. Así es el camino. Así es el camino del discipulado. El camino así es del reino de Dios. Vivámoslo, disfrutémoslo. Cuidemos lo que hablamos. Cumplamos lo que hablamos. Y por supuesto, que nuestras palabras edifiquen a otras personas, que ayuden, que motiven, que den vida, que hablen de Jesús y que hablen de en quien creemos en cualquier momento. Que Dios te bendiga. Pongamos esto en práctica. Hasta pronto.